Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. ¿Os habéis preguntado alguna vez el por qué los cristianos tienen la costumbre de mentir y de engañar deliberadamente para predicar el Evangelio? Es una pregunta que siempre he tenido en mente, y estudiando su Biblia y los comportamientos de los predicadores cristianos, he conseguido encontrar una respuesta parcial a esta gran pregunta. Todo comienza con Pablo de Tarso, el supuesto apóstol de Jesucristo, que la paz sea con él. Los cristianos no deberían de llamarse cristianos, deberían de llamarse paulistas, ya que ellos no siguen las enseñanzas de Cristo, sino de Pablo. Así que en este vídeo voy a analizar un pasaje que resume bastante bien los métodos embaucadores de Pablo de Tarso, los cuales han sido adoptados por los cristianos de hoy en día. Centrémonos en 1 de Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Como podemos observar, Pablo admite que durante su ministerio, predicando su paulinismo, o en otras palabras, el cristianismo de hoy en día, actuó falsamente para atraer a la gente a su fe paulina. En el pasaje que acabo de leer, confiesa abiertamente que usó el engaño para convertir incautos. Pablo confiesa que actuó como judío para convertirlos a su fe, incluso actuó como pagano para poder atraerlos a su religión. El pasaje muestra que Pablo haría todo lo posible para difundir su religión mediante el engaño. Y ahora veamos qué dicen los expertos sobre este pasaje. Por ejemplo, Loyal D. Rue, profesor de religión y filosofía de la Universidad Luther College, comenta lo siguiente sobre el pasaje. En la tradición cristiana hay un precedente muy antiguo del uso de medios engañosos con fines evangelísticos. El mismo San Pablo hace una notable admisión de su comportamiento camaleónico para ganar conversos. Al igual que el consumado vendedor de coches usados, Pablo pretende compartir las preocupaciones de su audiencia inmediata para manipularlos y que se sometan a su evangelio. El historiador en la Universidad de Prince Edward Island, llamado Richard Racewell, comenta lo siguiente. En su carta a los Corintios, Pablo describe cómo se disfrazó deliberadamente con colores falsos para promover la causa de su fe. Me hice judío entre los judíos, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Si el apóstol puede llegar a ser todo para los hombres, entonces vería que la Escritura respalda implícitamente el engaño cuando se practica en pos de una causa justa. James Prince, autor del libro El verdadero rostro del anticristo, también menciona que Pablo es un embaucador. A modo de curiosidad, este mismo autor cree en Jesucristo, pero según él, Pablo es el anticristo. El testimonio de Pablo prueba su propia hipocresía aquí en 1 de Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al 22. Nuevamente aquí cambiaría la palabra excepto por trampa en el caso de Pablo. Entonces Pablo fingió ser el salvador de todo esto. También creo que una persona que es débil necesita a alguien fuerte para que la apoye, ya sea física o espiritualmente. Déjame decirte también que ni Jesús ni sus discípulos se hicieron homosexuales para salvar a los homosexuales, y tampoco prostitutos para salvar a las prostitutas. No se convirtieron en todos para salvar a todos.
Esto es una total abominación e hipocresía. Pablo, de su propia escritura, su propia admisión dijo que él era todo para atrapar a la gente. ¿Qué no haría el diablo para engañar? Sin embargo, Jesús nos advirtió. Véase Mateo 24:4. Respondió Jesús: mirad que nadie os engañe. Incluso los primeros padres de la Iglesia entendieron este pasaje afirmando que a los cristianos se les permite usar el engaño para un bien mayor. El teólogo Clemente de Alejandría señala que por la declaración de Pablo se permite mentir en ciertas circunstancias. El profesor T. Brian Mooney escribe esto en su libro. Clemente de Alejandría, al elogiar al cristiano que no miente ni siquiera frente a la tortura o la muerte, hace una excepción con las mentiras terapéuticas, aludiendo a los disimulos de San Pablo en Hechos 16:3 y 1 Corintios 9:20. San Juan Casiano, otro padre de la Iglesia, fue un sacerdote y teólogo destacado. Él es otro en la línea de los primeros padres de la Iglesia que declararon que lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9 era engaño. Fijaos que el título del capítulo comienza con el siguiente encabezado: cómo incluso los apóstoles pensaron que la mentira era muchas veces útil y la verdad perjudicial. Juan Casiano escribe: ya que pensaron que el actual daño que vendría de esta hipocresía no tenía cuenta, y toda la Iglesia habría sido incurrida a esto si no se le había preservado esta buena y saludable hipocresía para la predicación del Evangelio, porque entonces podemos consentir con justicia y perdonablemente el mal de una mentira. Como cuando dijimos, un daño mayor depende de decir la verdad, y cuando el bien que nos resulta de decir la verdad no puede compensar el daño que se causará por esto. Sin embargo, al circuncidar a Timoteo, adoptó una sombra de superstición judía, que por cierto, vemos que el capítulo hace referencia al pasaje de 1 Corintios capítulo 9. Y cuando tuvo esto, se le acercó con sus propias autoridades, las cuales no pudieron rechazar, confirmando así la verdad con cosas falsas, y aunque esto se hizo con la plena consideración de Dios, no estaba libre de disimulación. Otra evidencia que muestra a Pablo confesando abiertamente a los cristianos de Corinto que usó el engaño contra ellos es 2 Corintios capítulo 12 versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Hay más versículos donde Pablo abiertamente confiesa de que es un mentiroso. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1 versículo 18. Escuchad lo que dice. Pero, ¿y qué? Al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado, y esto me alegra y seguirá alegrándome. ¿Veis el tono arrogante y mentiroso que tiene Pablo? Otro ejemplo sería Romanos capítulo 3 versículo 7. Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? Básicamente lo que está diciendo aquí es: os he engañado y vosotros habéis pecado, así que no os quejéis ahora. Los apologetas predicadores del odio dirán que estas palabras no son de Pablo, sino de la gente que le acusó de mentir y de engañar. Pero vamos a ver, pedazo de ignorante. Pablo es muy claro en sus versículos. Incluso los primeros cristianos y padres de la Iglesia no creían que Pablo fuera sincero. Entonces, ¿cómo pretendéis los cristianos de hoy en día tratar de defenderlo? Este tipo de engaño paulino está muy extendido. No hay más que ver a los predicadores y misioneros que se aprovechan de los incautos. He visto muchísimos cristianos haciéndose pasar por exmusulmanes o infiltrándose en comunidades musulmanas para engañar a los musulmanes. Hermanos y hermanas, tened mucho cuidado con esta gente, porque su religión se basa en el engaño y en la mentira, y son capaces de hacer cualquier tipo de cosa para desviar a los musulmanes. A ellos no les importa la verdad. No les importa que tengan la verdad enfrente. Lo único que les importa es atacar el Islam
mediante la falsedad, el engaño y las calumnias. Antes de despedirme, me gustaría dejar un último ejemplo. Probablemente conozcáis la secta adventista. Bueno, en realidad menciono a esta secta como podría haber mencionado a cualquier otra secta. Quisiera haceros entender de que en sus propias Biblias les permiten mentir. Aquí os expondré el pie de página en Romanos 3:7 de la Biblia de Estudio Andrews. Quisiera aclarar de que las notas de esta Biblia representan una lectura cristiana adventista del séptimo día. Bien, como dije, leamos el pie de página de Romanos capítulo 3 versículo 7. La infidelidad humana solo hace resaltar más la verdad de Dios, no puede detenerla. Dios usa nuestra maldad para hacer progresar su reino, mientras use a seres humanos, no tiene más remedio, porque todos somos pecadores. Y ahí lo dejo, interpretadlo como queráis. Yo creo que está bastante claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta la próxima, inshallah.